ahora sí vamos a presentarlo a él, que es un amigo de la casa. Él es Pablo Borda, bienvenido, profesor de historia, licenciado. Además hace historia para millennials, la rompe en su Instagram, que ahora nos lo va a dar. Pero hoy tenemos tema puntual, ¿viste? Así como cuando hace pasar la profesora al alumno y dice, el tema de hoy es el enfrentamiento del 20 de noviembre de 1845, la vuelta de Obligado. ¿Cómo andás, Majo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿y Todo vos? tranquilo. Bueno, Hoy te trae la vuelta de Obligado. Hoy me trae la vuelta de Obligado, vuelta. que por obligación estamos acá No, por obligación, no me digas que por obligación, no, porque te acá retirás. tenemos la voluntad, siempre somos bien recibidos. Así que justamente la vuelta de Obligado es el hecho que marca una de las efemérides y uno de nuestros feriados más recientes, sí, que es el Día de la Soberanía Nacional. Como exacto. Vos habías dicho en la introducción, el 20 de noviembre de 1945, en Vuelta de Obligado, Río Paraná, se enfrentan las fuerzas de la Confederación Argentina y de la flota anglo-francesa. Hablamos de las dos principales potencias del mundo en ese momento. Todavía Estados Unidos se tenía que convertir en lo que es. Y fue un enfrentamiento absolutamente desigual. Y el motivo de esa lucha era la soberanía de Argentina sobre sus ríos. Un tema nada menor al día de hoy, incluso cuando debatimos qué proyecto de país queremos. Totalmente. ¿Y cómo es contarle esta historia a los chicos cuando estás de profesor? Porque a veces estás de influencer, bueno, estás con tus vivos de Instagram, pero cuando estás dando clase, ¿no? De historia y de repente tenés que explicar cómo se hace para explicar la historia desde un lugar más didáctico, más que no sea que embole. Bueno, para algunos, a otros no les parece embole para nada, al contrario. Hay que tratar siempre de atrapar al otro. Por un lado hay que ir a una cuestión central. Nosotros, ¿qué pensamos cuando pensamos en un país? Cuando pensamos en la soberanía. Y bueno, como pueblo argentino, se supone, tenemos el derecho a decidir qué queremos como sociedad, qué queremos hacer con nuestro territorio, qué queremos hacer con nuestros recursos. Total. Y a la hora de hablar de soberanía, la vuelta de Obligado tiene un punto central, que es ese día, frente a la negativa del gobierno de Juan Manuel de Rosas de abrir la navegación a los ríos exteriores, las flotas de estas dos potencias decidieron que iban a entrar por su propia cuenta. Y no hablamos de una flota tranquilita, hablamos de buques con cañones, con artillería, decidiendo que tenemos el derecho a entrar en el territorio argentino. Por eso hay una relación muy clara entre esto y nuestro presente. Hoy se debate qué hacemos, por ejemplo, con lo que es el paso del río Paraná, el control de la hidrovía. Y hay una relación estrecha entre qué queremos como país al día de hoy y esas luchas que se hicieron por controlar efectivamente nuestro territorio. Así que ahí tenemos una parte. Y por el otro, presentarles esto. Porque uno a veces tiene estos episodios como elementos o datos perdidos. Hubo un enfrentamiento entre el ejército argentino y las dos potencias mundiales al mismo tiempo. Ese hecho es por sí interesante. Hablamos de una resistencia heroica, un ejército con armamento de principio del siglo XIX, con cañones atrasados, y del otro lado había rifles, cañones de retrocarga, algunos de los primeros misiles que eran como si fueran cañitas voladoras gigantes, y toda esa máquina militar siendo utilizada para atacar la soberanía argentina. Por eso esa resistencia que se hizo a nuestro estilo, lo atamos con alambre, se bloqueó el río Paraná con cadenas y una serie de buques para que no pasen lo que era la flota más moderna del mundo. Ese hecho, que es no solo una resistencia heroica de nuestras tropas, sino una muestra de voluntad de nuestra autodeterminación como pueblo, de nuestra defensa, de nuestro territorio, tiene una épica, una mística que es necesario traer cuando pensamos, bueno, ¿qué queremos como país? Total. ¿Somos el país que se deja dominar? ¿Somos el país que se deja someter? ¿O más bien somos un país combativo, dispuesto a resistir a las potencias que intenten someternos? Total, total. Mira, sin responderme lo que le pregunté, me respondió. Porque le digo, ¿cómo hace para que esto sea entretenido y todo? Y él, vos con tu forma, ¿no? De alguna manera, Son los años de la docencia, son muchos. No, bueno, parece, pero hay muchos. pará. Hay muchos docentes que tienen muchísimos años y no tienen la gracia para
para hacerlo de una manera, ¿no?, que uno pueda captar la atención. Bueno, pero ahí está el otro punto de debate, que es cómo comunicamos nuestra historia. Si nosotros seguimos comunicando nuestra historia como un ejercicio repetitivo, no anecdótico, no, bueno, el 20 de noviembre de 1800, no tiene ningún sentido. Primero, porque no podemos aprender la importancia de lo que estamos hablando. Segundo, no podemos mostrarlo como algo interesante. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra actualidad? Si nosotros no podemos hacer el ejercicio de, primero, apasionarnos por lo que estamos explicando, porque si no nos apasiona a nosotros, ¿por qué le va a apasionar a alguien más? Obvio, se supone que es a lo que vos dedicaste tu carrera. En una segunda instancia, poder presentar la necesariedad de ese conocimiento. Puede ser una colección de datos genéricos o puede ser una herramienta para pensar nuestra realidad. Y tercero, mostrar lo interesante que puede ser. Yo digo siempre esto, mucho de lo que es el cine que más vende, más taquillero, es el cine bélico, de superhéroes, de grandes luchas, de grandes hombres, mujeres. Sí, es verdad. La historia está llena de esos episodios. Por eso, pensar la historia a partir no solo de lo que es un relato nacional, sino desde esas acciones heroicas, desde esas acciones decididas que han marcado un rumbo en la historia de las sociedades, de los pueblos, resulta central, porque de eso se constituye también nuestro presente. Totalmente, me encantó, me encantó. Todos a seguirlo, por favor, a Pablo. ¿Cuál es tu arroba, Pablito? Me pueden encontrar como Historia para Millennials en Instagram, todo junto, Historia para Millennials separado en YouTube, o como Pablo Borda Oc en Instagram y en Twitter. Igual no crean que es solo para millennials. Para No, todo, hay un es público para todo, diverso. un público amplio. Así que bueno, muchísimas gracias por haber Muchas venido, gracias a vos, contarnos Majo. parte de nuestra historia. Gracias. Un placer. Gracias.